Por último, vamos a analizar las quejas en las comisiones de arbitraje médico. Muchos de los comisionados fueron académicos. De hecho, el último, Germán Fajardo Dolci, que fue presidente de esa academia, también fue el tercer comisionado. Y por primera ocasión hemos tenido dos efectos. Uno, un encargado de despacho, abogado, que estuvo en esta administración, y hoy la primera mujer, Odette Sarabia González, una mujer muy competente en temas de calidad, ojalá que pueda involucrarse de manera directa. Se creó en el 96, yo tenía ya 18 años de médico cuando se creó, y un tema relevante es su revista, una revista que tiene hasta muchos índices, pero que de todos los volúmenes que ha publicado, el mayor número de descargas es de un artículo de la CONAMED, pero que aparece en la Gaceta Médica de México. O sea, hay tareas por hacer ahí. Lo que voy a decir en adelante son fuentes oficiales, porque claramente, bueno, yo soy de un partido de oposición, aunque soy médico y académico, pues luego se dice, yo tengo otros datos. Aquí los datos son la fuente del INEGI para los temas particulares, el informe sexto del presidente López Obrador y el último informe de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Lo primero es que vean la dimensión de la población. Según el informe de gobierno, hay 73 millones de población no derechohabiente, no asegurada, hay 92 millones 710 mil de población asegurada y 2 millones y medio que van con los particulares, pero en total son 165 millones, cuando en México somos 123 según el CONAPO. Y la segunda parte la puse ahí en rojo porque es la parte más relevante a mi juicio, lo que está pasando en México. De la población de los 73 millones de derechohabientes, son usuarios solamente 44 millones, es decir, 28 millones no van a ese servicio. Y del IMSS no va 30 millones, del ISSSTE no van 4 millones, de Pemex no van 300,000, de la Sedena no acuden ahí 231,000, de la CEMAR 136,000 y de los estatales no acuden 142,000. La diferencia entre quien es derechohabiente y quien acude al servicio en el 2023 fue impresionante. Entonces, tenemos un sistema financiado al 100%, pero solamente atendemos a una partecita de la población y por eso es que se está privatizando la atención a la salud. El segundo tema es cuántas unidades de salud existen en México. Lo que está en el lado izquierdo son, en consulta externa, 17,513 unidades con 56,000 consultorios, la población no derechohabiente, 2,571 unidades de la población del IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex, con 31,000 consultorios y consultorios privados son 17,205. En caso de hospitales, para población asegurada 878, en el caso de la Seguridad Social 553, ya hay 2,916 unidades. Claro, de 5, de 10, de 50 camas, pero son un número verdaderamente impresionante. Cuando dice el propio sistema del informe cuál es el equipamiento en estos, pues vemos que en el caso de camas, 44,000 en población no asegurada, 50,000 en población asegurada y 36,000 en el servicio privado. Por eso el Sistema Nacional de Salud debe ser visto como un sistema nacional y no solamente como un sistema público, como se quiere ver ahora. En consultorios, pues verán 18,379 en los particulares, quirófanos, 2,099 en población no asegurada, 2,283 en la población asegurada y 5,268 quirófanos particulares. Laboratorios, 1,459, 994 y 1,012. No puse otros sistemas más complejos como equipos de tomografía, de resonancia, porque privadamente son casi 4 veces más que lo que pasa en toda la seguridad pública. Ahora veamos qué es lo que se hace con eso. Bueno, la población asegurada se atienden 77 millones de consulta externa, 54 millones de consulta general, 9 millones de especialidad, 13 millones de otras consultas, se hace 1,213,000 cirugías y se egresan 2,591,000 personas. En la población asegurada, ahí está, 169,000, 109 millones, 31 millones, 28 millones de otras cirugías y de urgencias, cirugías 2,232,000 y 2,760,000. En establecimientos particulares, 2 millones de consulta externa, 2,000 millones, 4 millones de cirugía general, 7 millones de especialidad, 1,385,000 cirugías más que en todo el sector público y egresos hospitalarios más que el sector público, en el caso de la población asegurada. Cuando ustedes ven ya la dimensión de millones de consultas y millones de cirugías, llama la atención entonces, aunque parecieran muchas recomendaciones, Javier, pues son muy pocas para la cantidad de dimensiones y la población aguanta todo, ¿no? ¿Qué dice el informe del presidente de la CONAMED? Un párrafo.
De septiembre del 23 a junio del 24, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico atendió 14,000 asuntos con las siguientes características: 4,000 orientaciones, 8,000 asesorías, 1,200 gestiones inmediatas, 805 quejas y 473 concluyeron en conciliación. 473 de millones de cirugías, de millones de consultas, que resulta interesante. Esta es la evolución de la CONAMED desde el 2010 al 2019 y verán que el número de asuntos pasó de 11,000 asuntos en el 2010 a 21,000 asuntos en el 2023, pero el número de asuntos por día, pensando en 220 días que trabaja esta dependencia, pues la verdad son muy poquitos. La población no lo sabe y parecía ser que la CONAMED está oculta. Adicionalmente, si ustedes perciben esto, lo que está en verde son orientaciones, lo que está en azules son asesorías y gestiones directas. O sea, más del 80% de los asuntos se resuelve al teléfono y platicando. Cuando ya te vas a las cosas un poco más complejas, como son las gestiones inmediatas, pues se resuelve y el paciente queda contento. Las quejas es lo que está en negrito, en la parte más alta. Son muy poquitos, 10%, 5% en algunos años. En el año 2020 con la pandemia hubo un poquito. Y cuando uno ya analiza estos detalles, solamente las quejas, verán que se concilia en la gran mayoría de ellas. Solamente un pedacito, lo que está en amarillo, son laudos, que es cuando ya se va a tomar la determinación, y lo que es en rojo no se concilia, se van a su casa cada quien, o quedan sobreseídos por falta de interés. O sea, realmente la gente que se somete a arbitraje y los laudos son muy poquitos. Y un fenómeno muy interesante, cuando ya uno analiza lo que pasa también en los estados, porque no solamente la CONAMED lo hace, hay todo un sistema que se llama Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, donde hay coordinación nacional, hay en 22 estados, se promueven las mejoras, hay homologación de procesos, y ahí otra vez sigue el mismo patrón. La mayoría son orientaciones, asesorías especializadas, gestiones inmediatas, y quizás aquí lo que yo quiero resaltar es que más de la mitad de todos los procedimientos se hacen en la provincia, muy pocos en la Ciudad de México. Y cuando va uno por instituciones, dice uno, a ver, por la cantidad de procedimientos y cirugías que tiene el IMSS, ¿cuántas gestiones tiene? 2,900. Quejas, esto más ya poniendo foco en 2023, 759 quejas, 136 dictámenes, y ahorita vamos a ver los laudos. El ISSSTE igualmente, pero noten ustedes en la asistencia privada, servicios privados, 182 gestiones, 1,117 quejas, y 137 dictámenes. Es decir, parecía ser que solamente en el tema de lo privado funciona. En el tema que tú mencionabas de seguridad social, la población realmente no conoce, no tiene el acceso y es gratuito. ¿Cuáles son los laudos en el 2023? Ha habido quejas, 759, y luego se sometieron al laudo en proceso. Condenatorios fueron 31, y ahí 24 de servicios privados. Sí, solamente por la ley, los que son privados se someten al laudo. A ver, que venga un experto que dialogue. En 24 casos fueron condenatorios y en 23 casos fueron absolutorios. ¿Cuántos laudos creen que hubo del IMSS? 0. Del ISSSTE 0. Dice el IMSS, yo no quiero meterme a arbitraje. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos una comisión que no es capaz de amarrar las cosas? Conclusiones, a mi juicio. La CONAMED ha consolidado un modelo único de justicia alternativa. Los datos sugieren que su fortalecimiento requerirá de mayor articulación de políticas de seguridad del paciente y sistemas de calidad hospitalaria, y este análisis subraya la relevancia de mantener evaluaciones periódicas que midan no solamente la resolución de casos, sino el impacto en la reducción de daños. Hemos presentado una iniciativa para que esté la CONAMED en la ley, que no es si quieres o no ir, tienes que ir, no es si quieres no laudos, tienes que tener laudos, para que realmente podamos mejorar la protección de los derechos de los usuarios de los servicios, para poder generar certeza y seguridad jurídica para actuar del personal de salud, para incorporar a la CONAMED en la ley y otorgar los apoyos mayores de facultades y atribuciones, y promover de manera muy directa recibir las quejas, y que una vez que la gente presenta la queja, tendrá que solucionarse hasta el final. Yo quiero agradecer en esta parte lo que es la CONAMED, creo que hay muchos temas. Y ya para concluir, señor presidente, estimados colegas académicos y la gente que nos va a ver por redes sociales o que nos estén viendo por redes sociales, quiero agradecer primero muchísimo a Carlos, a Sergio y a Javier el esfuerzo que hicieron de síntesis para platicar en 4 etapas lo que ha pasado en 40 años en la ley de salud y tratar de condensarlos. Igualmente a Sergio todo lo que ha pasado con la Suprema Corte, que son muchísimos detalles.
simplemente si midiéramos ahorita el número de páginas de las últimas tesis, son más de 3.200 páginas. Muchas gracias, Sergio, por el esfuerzo. Gracias, Carlos. Y Javier, pues ahorita con todo el esfuerzo que hiciste para la CNDH. Pero lo que es claro es que aunque sean poquitas, van para arriba y es un aspecto piramidal y es un tema que me parece de muchísima oportunidad para los médicos. No tocamos leyes que tienen que ver con la salud directas, como es, por ejemplo, la ley de ingreso de impuestos y servicios especiales, que se llaman impuestos saludables. Si aumenta el precio, no hay alcohol; si aumenta, no hay tabaco. Tampoco tocamos la ley general del espectro autista, específico para atender. Lleva 7 años y no ha habido presupuesto. Está la ley, pero no hay presupuesto. Tampoco tocamos una ley para la protección de jóvenes y de niños con cáncer, que es una ley general, que tampoco ha habido presupuestos. Tampoco tocamos otras leyes que tienen que ver con el ámbito de la salud, como las modificaciones a la ley específica del Seguro Social, a la ley del ISSSTE, a la ley del ISFAM. Tampoco tocamos la máxima que hoy se necesita, que es el presupuesto de egresos de la Federación. Este sexenio empezamos con 113,000 millones de pesos menos. Entonces, es imposible que haya en el país que menos invertía en el continente americano, que invertíamos el 2.8% del PIB, siendo necesario, ese es de 10, faltan 5 más. Cuando dedicábamos el 2.8%, hoy estamos dedicando el 2.5% del PIB. Para establecer el paquete básico, de esencial de servicio de salud, se ocupa el 6% del PIB. Entonces pensábamos y estábamos muy, muy esperanzados a que con la llegada del doctor David Kersenovich y que estaba muy cerca de la presidenta iba a haber más recursos. Pero increíblemente, todos los programas, porque la Constitución en México marca asignación presupuestal por programas, de los 22 programas de la Secretaría, de los 22 se disminuyó. De los 17 del ISSSTE, se disminuyó los 17 del ISSSTE. Del IMSS se disminuyeron todos menos la jubilación y las pensiones. Y dijeron, bueno, entonces el ISSSTE no paga laudos. Sí paga laudos, pero paga laudos por casi 1,000 millones de pesos de laudos por indemnizaciones en gente que se lesiona en el trabajo. Y solamente 43, en teoría, con negociaciones con las gentes. Y cuando ves al Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha disminuido todos sus indicadores y adicionalmente, por ejemplo, no acepta los amparos en la Corte. Alguien tú vas y te quejas que no están dando las cosas, el juez dice, y se siguen amparando los siguientes sistemas para no dar los sistemas. Medicamentos en la Corte Interamericana, ha habido directos para el tema de los medicamentos. Entonces, como ustedes verán, cuando uno habla de salud, habla uno de muchísimos más determinantes: ley de niños, niñas y adolescentes, registro para el cáncer, enfermedades raras, evaluación de hospitales. Si ahorita cerráramos los hospitales del sector público no certificados, nos quedamos sin hospitales, porque no ha habido un esfuerzo realmente de entregar sistemas de calidad, que también forma parte de la ley. Entonces yo creo que hay muchos temas que no tratamos en esta sesión, porque desde 1 hora nos alcanzaría como para una semana de sesiones en un congreso específico de cada uno de los aspectos de la ley, porque claramente impacta en una persona con nombre y con apellido. Cuando habláramos de médicos certificados, pues cirugía plástica y reconstructiva ha estado ocupando horas y horas y páginas a propósito de las propuestas que aquí tenemos. Cuando dice Carlos, nomás ha habido 147 cambios en la ley, a veces son muchísimos artículos, pero ahorita que estamos ya trabajando, por ejemplo, por meter una iniciativa junto con la Academia Nacional de Medicina para decir, oigan, el alcohol produce cáncer. En una etiqueta, pues llevamos ya 1 mes y medio de negociaciones para tan siquiera empezar a meter la iniciativa. Entonces, realmente el reto legislativo es muy importante y el papel de la academia como órgano consultivo del gobierno federal es muy importante. Ojalá que muchos académicos tuvieran en ocasiones el tiempo para podernos apoyar en este tipo de procesos. Yo alabo mucho a esta mesa directiva, alabo su trabajo y agradezco muchísimo la gestión. Tenemos ya el documento preparado para publicar en la Gaceta un poco más en extenso, para que ya con todos los criterios que marca la Gaceta, para que lo que aquí presentamos pues sea útil para nuestros académicos y para la gente que lee nuestra revista. Es cuanto. Muchas gracias.